días, alumnos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de estática. ¿Qué estudia la estática? La estática estudia las condiciones que debe cumplir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema para mantenerlo en equilibrio. Por lo tanto, aquí hay dos palabras importantes: fuerza y equilibrio, que es lo que vamos hoy día a definir. Muy bien, pasamos. Ya definimos la estática, vamos a definir lo que es la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué mide la fuerza? La fuerza mide la interacción entre dos cuerpos. Esa interacción puede ser por contacto o puede ser a distancia. Por ejemplo, cuando tú acercas dos imanes, hay una interacción, es a distancia. Cuando los cuerpos caen, ¿por qué caen los cuerpos? Observa, ¿por qué caen los cuerpos? Porque este cuerpo, la regla, interacciona con la Tierra. Y esa interacción se manifiesta por medio de una fuerza. A ver, entonces, ¿cuál es la unidad de fuerza? La unidad de fuerza es el newton. Un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son las fuerzas más usuales que se usan en la física? Por ejemplo, tenemos el peso. ¿El peso qué es? Es la fuerza que se debe a ¿qué? A la interacción de la Tierra con todos los cuerpos que están sobre ella. Y eso se manifiesta por medio de una fuerza. Esa fuerza de interacción entre los cuerpos y la Tierra se denomina peso. Esa fuerza siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. Ahí está dirigido hacia el centro de la Tierra. Es vertical siempre. ¿El peso a qué va a ser igual? El peso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Masa por aceleración de la gravedad me da el peso, que se da en Newton, unidad de Newton. La masa debe estar en kilogramo y la gravedad todos sabemos que es aproximadamente 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Otra fuerza importante es la normal. La normal es la reacción de las superficies sobre los cuerpos que están apoyados sobre ella. Por ejemplo, aquí hay un bloque apoyado sobre una superficie. Hay una fuerza de reacción normal. ¿Cómo actúa esa fuerza de reacción normal? Es perpendicular a la superficie y actúa saliendo de ella. Ahí está, esta es la fuerza de reacción normal. En este caso tenemos un plano inclinado. Ahí tenemos también una fuerza de reacción normal. ¿Cómo es esa fuerza? Esa fuerza es perpendicular a la superficie. Es perpendicular a la superficie y actúa saliendo de ella. Esa es la reacción normal. Otra fuerza importante es la tensión. La tensión aparece cuando hay cuerdas o cables, ligas también. En este caso tenemos un cuerpo que está colgando de una cuerda. Entonces, ¿cómo saber? La tensión actúa siempre a lo largo de la cuerda. ¿Cómo saber cuál es la dirección? Debido a que la tensión es una fuerza. La tensión es una fuerza. Hacemos un corte imaginario. Si nosotros hacemos un corte imaginario, ¿qué ocurre con el bloque? Cae. ¿Quién está evitando que caiga? La tensión. Por lo tanto, la tensión actúa en dirección opuesta a lo que puede ocurrir. O sea, la tensión actúa hacia arriba. Ahí está. Esta fuerza es fuerza de tensión. En este caso tenemos un globo de gas helio, que tiende a subir por ser menos denso que el aire. Está unido a una cuerda. Muy bien, ¿hacia dónde? Aquí hay una fuerza de tensión que actúa a lo largo de la cuerda, pero ¿cuál es la dirección? Hagamos un corte imaginario. Si hacemos un corte imaginario, ¿qué ocurre? El globo sube, por lo tanto la tensión actúa ¿hacia dónde? La tensión actúa hacia abajo. Contrario a lo que podría ocurrir, la tensión. Ahí vemos una fuerza importante que ocurre solamente cuando hay cuerdas o cables. Muy bien, pasamos a otra fuerza. Fuerza elástica. La
La fuerza elástica aparece cuando hay resortes. A ver, en un caso inicial tenemos el resorte que tiene una constante elástica. Esta constante elástica es medida en newton sobre metro. ¿Qué pasa si nosotros deformamos el resorte mediante un peso? Obviamente se va a deformar una distancia X, o bien estirándolo o bien comprimiéndolo. Se deforma una distancia X de su posición de equilibrio. Por lo tanto, la fuerza elástica es igual a la constante K, constante de elasticidad. Esto es característico del material del cual está hecho el resorte, multiplicado por la deformación, por la distancia que se separa de su posición de equilibrio. Entonces el producto de K por la deformación me da la fuerza elástica. Aquí hay una fuerza elástica. Esto trata de volver a su posición original, a su posición de equilibrio. Esta es la fuerza elástica. Esa fuerza elástica lo tiende a llevar a su posición que tenía originalmente, que es su posición de equilibrio. Muy bien, ya hemos visto las fuerzas más usuales, lo que más vamos a usar. Pasamos a la otra palabra importante de la definición de estática, que es el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es un estado mecánico que presentan los cuerpos cuando están en ¿qué? Cuando están en reposo o cuando están en movimiento. Cuando están en reposo su velocidad es cero, pero cuando está en movimiento, no con cualquier movimiento, el cuerpo estaría en equilibrio. Simple y llanamente la velocidad tiene que ser constante. Para que un cuerpo esté en equilibrio y esté en movimiento, su velocidad tiene que ser constante. Entonces, va a haber problemas en los cuales te diga un cuerpo se mueve con velocidad constante, automáticamente debes estar pensando que está en equilibrio. No solamente está en equilibrio cuando está en reposo, cuando su velocidad es cero, sino también cuando está en movimiento. Pero la condición ¿cuál es? Que la velocidad sea constante, su aceleración cero. Entonces, equilibrio, palabra importante para definir la estática, ¿verdad? Muy bien, vamos por acá. Entramos a la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Este es equilibrio de traslación. ¿Qué significa? Que el cuerpo no se va a trasladar. Vamos a suponer que por aquí tenemos varias fuerzas. F1, tenemos otra fuerza F2, y así, ¿no? Podemos tener 3, 4, 5 fuerzas. En este caso, vamos a ponerle solamente 3 fuerzas, 4 fuerzas. A ver. Sabemos que esas 4 fuerzas las puedo reemplazar por una única fuerza. ¿Cómo se llama esa única fuerza? Fuerza resultante. Esto se llama fuerza resultante. Esas 4 fuerzas las puedo reemplazar por una única fuerza denominada fuerza resultante. ¿Cuándo digo que un cuerpo está en equilibrio de traslación? Digo que un cuerpo está en equilibrio de traslación. A ver, hay equilibrio. Si está en equilibrio, ¿qué debe cumplir? Si está en equilibrio, ¿qué debe cumplir? Que la fuerza resultante es igual a 0. Se debe cumplir que la fuerza resultante es igual a 0. ¿Qué implica eso? Implica que la sumatoria de la fuerza, si trabajo horizontalmente, las fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda, para que tenga equilibrio. Y si trabajo en el eje vertical, que digo que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Eso me permite decir que un cuerpo está en equilibrio de traslación. Muy bien, todos estos conceptos los vamos a utilizar nosotros en la aplicación en la solución de los problemas. Entonces, ten en cuenta las fuerzas más usuales.
ten en cuenta el concepto de equilibrio. ¿No? Un cuerpo que se mueve también puede estar en equilibrio, pero la condición es que su velocidad sea constante, o sea que se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme. Muy jóvenes, entonces pasaremos a resolver los problemas. Nos vemos en los problemas.